buenos y silenciosos están todos. Vamos a dejar las puertas abiertas para no morir de calor. Distinta, pero entraba dentro del marco, hablaba de otra manera de las personas que no están en la escuela de agradecimiento en su mayoría. Mi percepción de la situación y mi percepción también de lo que Dios quiere de nosotros, que están las dos cosas relacionadas, es de una extrema gravedad. A nivel global, pues va viendo que hay sitios que están mejor, África también, dentro de su pobreza, pero está mucho mejor. Pero lo que consideramos el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, todo América Norte y Sur, con diferencias, eso no es para Colombia, pero en su conjunto está mal. Y además no solamente eso, sino que va a ir a peor. El proceso de secularización es loquísimo. La prueba es la cultura y la tradición familiar. Tenemos que prepararnos para eso. Y estoy convencido que el Señor nos ha hecho nacer en esta hora de la historia, precisamente para dar una respuesta a este problema. Los carismas son la sabiduría, son las medicinas para las enfermedades. La enfermedad de hoy es el secularismo fuera de la Iglesia y la secularización terrible dentro de la Iglesia, con auténticas barbaridades, herejías y sacrilegios. Una señora me comentaba hace un momento, va a una boda y el sacerdote, un franciscano conocido, llega a la hora de la comunión y dice: todo el mundo puede comulgar, el Papa Francisco ha dicho que todo el mundo puede comulgar, los que viven en pareja, los que todo el mundo puede comulgar. Que yo sepa, el Papa Francisco nunca ha dicho eso, pero sí que es verdad que muchos piensan que el Papa Francisco lo ha dicho. Bueno, con lo cual, y esto se está convirtiendo en Argentina y no solo en algo cada vez más. Es un aspecto clarísimo de lo que es el Señor, pero es un aspecto nada más. Hace unos días, un mes más o menos, se celebra una fiesta en Colombia, una fiesta nacional, no sé si sería el día de la independencia, una fiesta así. Y me cuenta nuestra encargada de allí, María Teresa, que hacen en la fiesta una especie de misa de acción de gracias, un te deum, no sé qué sería una misa, y asiste el presidente Petro, que es comunista, ha sido asesinado, la cosa como son. Y la alcaldesa de Bogotá, que es lesbiana declarada, vive con su pareja, por supuesto anticlerical, pro aborto, todo. Y a la hora de la comunión, ahí está la conferencia episcopal de
estamos en una situación de gravísimo deterioro del dogma de la moral y la liturgia. Y esto no creo que tenga no lo veo que tenga un final próximo, sino que tengo la impresión de que sí. Ligado a esto, yo creo que es muy relacionado con ello la deserción masiva, la apostasía silenciosa de la gente que se va, que en algunos sitios en Europa se traduce también en una apostasía formal. Cada vez es más frecuente que dirijan cartas a los obispados en Europa diciendo, por favor, bórrenmeos del registro de oficios de bautizado, si contan conmigo, no quiero figurar en el católico. Pero la mayoría simplemente no hace ninguna cosa, simplemente deja de ir a misa, ya no bautiza a sus hijos, ni celebra los funerales. Y eso genera pues, la imposibilidad de seguir sosteniendo las estructuras que la Iglesia tiene, los centros sociales, los colegios, los asilos de ancianos. No hay personal y no hay dinero. Es así. Es en esta hora concreta. Les digo a ustedes, no sé cuál va a ser la situación mañana, no lo sé. Tengo un poco más de esperanza hace unos días porque no vamos a ir al cisma oficial, pero se va a mantener este cisma real de dos iglesias que conviven de una misma cultura, que son dos iglesias distintas. Una es una iglesia pecadora, del que quiere ser santa, y la otra es una iglesia que ha perdido la fe, o al menos la fe católica, y posiblemente incluso la fe de Dios. Esta convivencia es tensa, es difícil, genera mucho sufrimiento, porque a veces los que mandan persiguen. Esta es la situación. No sé qué será mañana, pero no me parece que eso vaya a ir a mejor. Tenemos que prepararnos para eso. Y tenemos que hacerlo de forma individual y de forma colectiva. Ayer ustedes se dieron cuenta, empecé la invitación para todos, la cita de Isaías, solamente en el pueblo. No hice la presentación que estoy haciendo ante ustedes de esta situación dramática que estamos viviendo. Esto es más una reflexión de familia, ¿no? Que es más una cosa abierta a todos. Pero insistí en la necesidad de que fuéramos todos los que participaran. Terminaba diciendo, no, el Señor no le dice a Isaías, consuela a mi pueblo, no consola, le habla de plural, cuando está diciendo eso, una versión singular. Dios entiende eso que está diciendo a mí, me lo dice a mí, cuando lo están diciendo nosotros, consolar. Si tenemos que buscar un precedente en la historia de la Iglesia, nunca es igual, la historia nunca se repite. Pero podríamos hablar como un precedente, como una referencia en el pasado de lo que ocurre cuando cae el Imperio Romano. Eso es muy significativo que después de la aceptación por parte del Imperio del cristianismo se suceden unos años terribles de luchas internas de tipo religioso, luchas internas entre los cristianos que debilitan enormemente no solamente la fe, sino también el imperio. Seguramente ustedes, si han estudiado la historia de la Iglesia, no lo saben, pero en 313 Constantino comienza el tomado edicto de Milán que permite, no hace el cristianismo la religión oficial, pero permite la libertad de la Iglesia. Pero casi inmediatamente después vienen los concilios para definir los primeros concilios se ocupan de definir quién es Cristo, naturaleza humana, naturaleza divina, una sola persona, la segunda, la Santísima Trinidad, tiene las dos naturalezas. Bueno, eso es la gran labor de los primeros concilios.
Pero ahí empieza enseguida las herejías, que dividen y fragmentan a la Iglesia y no van a tener una repercusión, porque un poco más de 100 años después viene ya la primera conquista de Roma por una rama de los bárbaros, los ostrogodos, y unos años después la destrucción del imperio, del imperio de Occidente, que era Constantinopla. Cuando miro eso, ¿qué pasa? Me doy cuenta de que esa división interna de la Iglesia minó también la salud económica, jurídica, militar del propio imperio. El imperio romano abraza el cristianismo y el cristianismo casi inmediatamente se divide. Y se divide en dos ramas. La rama, en un momento dado, la rama más potente, más fuerte, que se llama la rama de los arrianos. Si no, no pasa. Los arrianos deben el nombre a su fundador, Antio. Los arrianos consideraban que Cristo era un gran personaje, una especie, usando todavía los términos y los conceptos mitológicos paganos, una especie de semidios, un gran personaje, pero que no era Dios. ¿Cómo podía Dios, el Todopoderoso, meterse en un bebé? ¿Cómo podía el Todopoderoso dejarse crucificar? No podía ser Dios. Era un poder extraordinario, especial, por encima de los profetas, pero no era Dios. No era Dios. En un momento dado, la mayoría de los obispos de la Iglesia eran arrianos, no creían en la divinidad de Cristo. La mayoría. Hay 100 años desde el momento en que se realiza el cristianismo y desde el momento en que se destruye el imperio. 100 años. Ese cristianismo debería de haber sido la fuerza intelectual, vital del imperio. Y sin embargo, como está dividido, hace todo lo contrario y cae el imperio. La Iglesia se divide y se destruye la sociedad. En ese tiempo, durante más o menos 10, 15, 20 años, la mayoría de los obispos no creían que Jesús era Dios. Incluso el Papa, hay un momento en que titubea, hay una carta en que parece el Papa dudar de esa divinidad de Jesucristo. No hay certeza de que dice, pero es una carta en que titubea. ¿Por qué? Porque a Constantino le suceden sus hijos. Y el emperador que estaba en ese momento era arriano, era cristiano arriano. Si es que los arrianos se pueden llamar cristianos. Era cristiano arriano. Los visigodos, por ejemplo, que conquistan España, eran todos ellos arrianos. Pero en España se les hace frente, la Iglesia se mantiene firme y termina con cuando los arrianos, protegidos por el emperador arriano, empiezan a controlar la Iglesia, empieza inmediatamente la persecución contra los católicos que profesan la fe en la divinidad de Jesucristo, que era lo que habían establecido los primeros concilios ecuménicos. Cristo es el verdadero Dios, la Virgen María es la Madre de Dios, la de Dios. Una de las figuras más significativas de esa época es San Atanasio. San Atanasio era patriarca, obispo de la ciudad de Alejandría, una gran ciudad, que es un nombre de San Romano, está en el delta del río Nilo, una gran ciudad, hoy la gran ciudad es el Cairo, pero en aquella época una gran ciudad, desde hacía muchos siglos, como la ciudad de Cleopatra, de César. El patriarca de Alejandría era una de las grandes sedes episcopales que había en la antigüedad. Estaba Constantinopla, estaba Roma, estaba Antioquía, que había venido a menos, Jerusalén, que había venido a menos, y Alejandría. Una comunidad judía numerosísima y probablemente en Alejandría es donde se refugia San José la había muchísimos judíos. San Atanasio, obispo de Alejandría, patriarca de Alejandría, es católico y cree en la divinidad de Cristo. Pero se encuentra perseguido por la mayoría de obispos que son arrianos, son ateos, creen en Dios, pero no creen en Cristo como Dios.
denunciado esta persecución, Jonathan Nassi dice esta frase, quiero que no la olviden, por lo que puedan hacer. Dice Jonathan Nassi, ellos tienen los templos, nosotros tenemos. Porque podrían darse caso, pero esto se lo voy a repetir. Porque lo que está en juego hoy, de verdad, por eso insisto, tanto, es la fe de la vida de Cristo y el amor de la divina gracia. Por eso los ataques son tan terribles. La niegan su virginidad, niegan todo lo que hoy está en juego de nuevo, como en el siglo V, está en juego de nuevo la divinidad de Cristo. Y tienen como entonces el poder, al menos parte del poder. Y puede volver a ocurrir eso, que seamos excomulgados, no queremos aceptar lo que nos imponen, porque Cristo es solo un hombre. Quizás lo digan así, pero digan el mensaje de Cristo es anticuado, el mensaje de Cristo es cambiado, o el mensaje de San Pablo es propio del nombre, no es palabra de Dios. Por ahí van las cosas. Por lo cual, yo creo que Cristo es Dios, creo que su mensaje es espiritual, creo que la palabra de Dios es palabra de Dios y que no se puede tocar. Creo en la maternidad divina de María, creo en los dogmas que la Iglesia ha proclamado sobre la vida. Y probablemente cabe la posibilidad de que ya existe en forma de ridiculización, de burla, ¿no? de insultos, de fraseo, como nos llaman tradicionalista, ¿no? Indietista. Son cosas siempre muy dolorosas, ¿no? Y tenemos que recordar que esta situación que ya ha pasado. Ellos tienen los templos, nosotros tenemos la fe. Y lo que van a hacer en los templos será dolorosísimo perder los templos, dolorosísimo, que amamos esos templos. Yo pienso en Lourdes, pienso en Fátima. Yo nunca se casa de Fátima, yo ya no permite comulgar en boca. Pienso en la catedral de Santiago de Compostela, pienso en el Pilar de Zaragoza, pienso en nuestros queridos templos, ¿no? tanto sufrimiento para levantarlos. Pero la fe es más importante, más que las piedras, porque las piedras se volverán benditas. Siguiendo con la historia, esa división interna en la Iglesia se soluciona con el siguiente emperador que se da cuenta de que el imperio se destruye si hay división interna en la Iglesia y apoya de nuevo a los católicos según los concilios que ya se pronuncian. Y entonces San Damasio vuelve a suceder a Alejandría, o van quitando a los obispos arrianos, pero desde el punto de vista sociopolítico está demasiado tiempo. El imperio está herido de muerte y viene la caída primera conquista del imperio de la ciudad de Roma, no destrucción, pero primera conquista y saqueo de Roma con ostrogodo, el rey de los ostrogodos Alarico, y después una conquista definitiva y destrucción de Roma. Bueno, Roma queda convertida en una ciudad que tiene más grandes y se queda reducida a unos 15 o 20 mil habitantes. Lo que queda son unas cuantas iglesias y el Papa. Esta destrucción del imperio es una catástrofe de todos los sentidos. No nos podemos imaginar lo que eso fue en todos los aspectos. No hay carreteras, las grandes, bellísimas, eficacísimas vías romanas, poco a poco, como no se mantienen, los puentes se van cayendo, no hay comercio, porque hay una situación de bandolerismo donde empieza el sistema feudal con unos señores que se establecen en un sitio y que establecen su poder allí. Y la fe y la cultura, por supuesto, cultura religiosa, pero todo tipo de cultura. La fe se salva en los monasterios. El gran padre del monatismo en Occidente es San
no solo porque querían dedicarse al Señor con la contemplación, sino para salvarse. Porque esos lugares apartados eran menos accesibles a las bandas que entraban por todos los sitios, que impedían incluso recoger la cosecha, mataban a los animales. La población de Europa disminuye brutalmente por la mortandad debido a las guerras. Hay monasterios que al principio eran muy sencillitos, grandes murallas para defenderse. Aquellos monasterios empiezan a recuperar algunos de los antiguos libros que estaban en la Alejandría, que era inmensa. Pero la biblioteca de Alejandría, por ejemplo, se prendió fuego, se quemó. Los libros de filosofía, Aristóteles, los socráticos, tratados de matemáticas, de geometría, de Arquímedes, todo lo que había sido la ciencia, que ha pasado todo fue arrasado y destruido. Y en esos monasterios se conserva lo poco que queda, lo poco que pueden salvar. Empiezan a hacer una labor de conquistas, los escritorios, lee el libro de unos cuantos monjes que van copiando para María Imprenta, era la forma de poder transmitir eso. Bueno, por ejemplo, los monjes no solamente van a salvar la espiritualidad y la ideología, sino incluso cómo se cultivan los campos, porque hasta eso se pierde. Ya no sabían cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar, cómo hay que cuidar los árboles para que den fruto. Todo desaparece todo. Es una ruina absoluta. Y los monasterios eran como los únicos focos en una Europa entregada, los únicos focos de espiritualidad y de cultura. Estamos en una situación que podemos estar en una situación parecida, salvando obviamente todas las distancias. Tenemos que convertir cada escuela de agradecimiento en un pequeño monasterio. Hace unos años, ustedes quizá no recordarán, se publicó un libro que tuvo mucho éxito y se titula La opción benedictina. La opción benedictina no hace referencia al Papa Benedicto XVI, este autor del libro dice ante el hundimiento de la cultura occidental, de la cultura cristiana, ante esta barbarie de la en España ha sido aprobada una ley de Cataluña, que es lo peor que tenemos en España. Ha sido aprobada una ley por la cual hay que enseñar a los niños a partir de los 3 años, cosas más, que se las en los colegios, es lo que existe ya en Canadá. O sea, es el hundimiento no ya de la cultura cristiana, sino de la cultura humana. Todo esto no es anticristiano, es antihumano. Es verdadero barbarie, verdadero salvajismo. ¿Qué va a pasar con estas criaturas que desde esta edad son iniciados en la adicción al sexo? Que eso es lo que se pretende de criminales, eso es lo que buscan, que te conviertas en un adicto, en un momento en el cual no tienes criterio para decir no. ¿Cómo vas a después a decir no cuando tengas 20 años? Si es que a los 20 años quieres decir no. Y además ustedes saben que eso significa más. En España, el número de agresiones sexuales, generalmente a mujeres, también a hombres, pero sobre todo a mujeres, está disparado. Disparado es una cosa creciente que se multiplica. Pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Pero si supuestamente no hay represión, no hay sexo, las agresiones, una vez que falta el policía interior, que es la conciencia, solo tienes miedo al policía exterior, que es la ley. Ese policía exterior siempre piensas que lo puedes borrar. Y además una característica que se repite a pesar de las leyes y de la severidad con que se aplican a las leyes, es las violaciones grupales. A veces incluso participando fuerzas del orden. En un caso famoso de unos jugadores de fútbol, ¿no? Chicos, no sé, los
necesidad tiene de ir a abusar de una niña? ¿Qué necesidad tiene? Si seguro que tienen todas las chicas que quieran con las que acostarse. Pero tiene que abusar de una adolescente. Estamos en una situación de deterioro, de cariño, que no se percibe. Yo no percibo que esto tenga una solución. Pero por desgracia, jamás. Pero la deshumanización, una vez que ha caído la cultura cristiana, la deshumanización está disparada. Yo no tengo hijos, y ustedes tienen hijos, me parece. Porque los que van a sufrir no son ustedes, son sus hijos y son sus nietos. Ellos serán los que vayan a colegio y serán esas cosas. Y ustedes no podrán ni siquiera decir que no. La ley trans de España, una niña con 9 años, puede llegar a su mamá, a su papá con 9 años y decirle: yo ahora quiero ser un chico. Quiero ser un chico, sí. Mira, no falta que no pueden hacer nada. Y a la niña inmediatamente la empiezan a poner hormonas, la llenan de hormonas que la van a impedir seguir manejando a una de tener hijos. Y ella puede decir, si es ya un adolescente y empiezan a salir de los pechos, pueden decir: quiero que me hagan una relación de pechos. Y se lo van a hacer. Y los padres no pueden hacer absolutamente nada. Si la niña o el niño tiene una relación de sus genitales, si la niña, el niño, hasta los 17 años, está en el colegio y va a hacer una excursión por el colegio, a donde sea un museo, uno de los padres tiene que firmar un documento dando permiso para que vaya a la excursión por el colegio. Pero para cambiarse de sexo a los 9 años o para abortar a los 14, no tiene que pedir permiso a los padres. Esto es tan absurdo que es, desde el punto de vista humano, como la religión, desde el punto de vista humano. El padre tiene que dar permiso para que vaya a la excursión. Algo posible. Y no puede intervenir en absoluto si su niña de 9 años quiere cambiarse de sexo, operarse los pechos o inflarse de hormonas. Esto es absurdo, esto es ridículo. Es decir, a los padres les han quitado ya la educación de sus hijos. Y se han convertido en un producto del Estado, del gobierno del mundo, que quiere hacer unos zombies manipulables para que no se opongan a lo que ellos deciden. Ese es el contexto en el que vivimos y ese es el contexto en el que tenemos que prepararnos. Es la misión que el Señor nos ha dado. Por eso repito, tenemos que hacer que cada escuela una especie de monasterio benedictino, como hablaba el segundo de la opción benedictina, según el libro, decía: hay que retirarse como los benedictinos a lugares apartados. Que los católicos se pongan de acuerdo y que compren que es tan grande, pues que compren un terreno en la Patagonia y que allí vivan católicos juntos y que allí tengan su vida de alguna manera de autoconsumo. En Europa no tenemos un terreno más allá de una hectárea, no esto es ilustrado. Esa no es nuestra ley, es Israel, pero sin ser. Y creo que esta fórmula que el Señor ha creado, que no la inventé yo funcioné en función de las circunstancias y creé las escuelas de agradecimiento movido por unas circunstancias. No lo pensé previamente. ¿Quién podía pensar previamente que iba a venir el virus y que el mundo se iba a acabar así? A la vista del grupo que puse la cosa, utilizando los instrumentos que teníamos de la Internet. Bueno, pero esto ha resultado muy providencial y eso es lo que tenemos que hacer. Transformar las escuelas de agradecimiento que tenemos que hacer. Donde hay espiritualidad, donde hay cultura, donde hay formación, que era lo que hacían los y ha sido realmente un sentimiento absoluta, esa vivir en aquella Europa destruida completamente. Espiritualidad y formación. Importantísima la labor de la escuela de agradecimiento. Importantísimo también que después de un tiempo algunos de los que están en la escuela se conviertan a su vez en catequistas para poder empezar grupos nuevos, porque no damos paso con la cantidad de gente que nosotros para poder totalmente monovaje. Eso tiene que formar parte de ese mandato del Señor: consolar a mi pueblo, transmitir la fe, transmitir la espiritualidad.
hay que transmitir. Yo os aconsejaría que ahora que leemos, porque está en uno de los cursos, no recuerdo si es este o el tercer curso, pero uno de los dos tiene el método de oración explicado. Y yo os aconsejaría que buscarais, no sé si es el segundo o el tercer curso, segundo curso, que buscarais, incluso los que están en primero, los catequistas, que buscarais y que añadierais, además de esa que os estoy tocando en este segundo curso, que añadierais el método de oración, porque considero importantísimo enseñar a rezar. La gente no sabe rezar, no sabe rezar, no sabe rezar. Es decir, la oración se ha convertido en una repetición monotemática de dame. A veces tan monotemática que solo dices una cosa. Esa es la que te preocupa y la que te obsesiona. Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, esas cosas, ¿no? Solo pido. Entonces, para mí ha sido muy importante, como uno de los objetivos que el Señor me pidió que hiciera, ha sido muy importante enseñaros a rezar. Empezando por el primer punto, confianza, que es como el fuente de la paz, y después todo lo demás, confianza, cariño, adoración, agradecimiento, petición de perdón, petición de ayuda, ofrecimiento, un método de oración, no una oración, sino un método de oración. Creo que esta es una de las cosas, uno de los tesoros que tenemos en nuestra biblioteca del monasterio, que tenemos que transmitir, no solo a las personas de la escuela de Alcázar, sino también a otros, a esas personas con las que tenemos contacto y que son sensibles al tema, susceptibles de los temas, no de la soledad, no, pero enseñar a rezar, enseñar a tener una relación con Dios, aprovechar siempre las circunstancias con astucia. Llega la circunstancia de la comida familiar o el cumpleaños de la abuelita. ¿Qué os parece si hacemos esta oración? Que la llevas escrita, Te doy gracias, Padre, no tengo fuego, dale gracias a la vida. Te doy gracias, Pachamama, ¿no? Dale gracias a quien tú quieras. Dale gracias, dale gracias. Aprovechar todo para catequizar y para evangelizar. Tenemos el tesoro. No lo tiene nadie. Esto es estremecedor. Nadie tiene esto. Esto es la oración. La escritura del agradecimiento no lo tiene nadie. Los 11 cursos de formación no los tiene nadie. Nadie en la iglesia responde a lo que se supone. Somos 1.300 millones de católicos. Nadie tiene un programa de formación cristiana donde se va enseñando paso a paso, semana a semana, de forma progresiva, los fundamentos de nuestra fe. Es como si fuéramos el único monasterio que ha quedado en un mundo destruido. Y ese monasterio tiene esos tesoros que estaban antes de la creación de Jesús San Salvador. Tenemos que es nuestra responsabilidad histórica ante Dios y ante la historia. Tenemos que transmitirlo. Pues será por la gente que se acerca a nosotros, eso, insisto, es un número incontable, es un número creciente que nos aplasta, o será por los que vosotros mismos juráis. Después del método de oración, que es lo primero, enseñar a rezar, lo que es una forma de paz inmensa. Dios es un fuerte de consuelo y de paz extraordinaria. Después iría, segundo bloque, la imitación de Cristo. La imitación de Cristo surge con el libro de la imitación de Cristo, de Tenis, surge en el contexto de lo que se llama la devoción moderna, no mucho antes del luteranismo. Y hoy hay que volver a proponer la imitación de Cristo. Pero a los que después de los 10 años, la Iglesia
sistematizado la imitación de Cristo. Es una cosa hermosa. Nuestro Señor dice, amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Y eso qué significa? Así como Moisés sistematiza, es una inspiración de Dios y un acto de su brillante inteligencia divina. Primer mandamiento es un mandamiento, tercer mandamiento está sistematizado. Eso es fácilmente memorizable. Y si lo puedes memorizar, lo puedes practicar. En cambio, después de 2000 años seguimos sin sistematizar en qué consiste la imitación de Cristo. Primer mandamiento, los mandamientos de la Iglesia, los 5 mandamientos de la Iglesia, que nadie se acuerda de ellos, porque ya no se estudian. Pero los mandamientos de la Iglesia no existen. Yo cuando yo sistematicé eso, los 7 puntos de la imitación de Cristo, esto tenéis que aprenderlo, practicarlo, transmitirlo. Tercer bloque de cosas, tercer tesoro que tenemos, el tesoro, que es la imitación de María, el amor a la y la imitación. Los 5 puntos de la imitación de María, tenéis que aprenderlos, practicarlos y transmitirlos. Estos son solo 3 de los tesoros que hay en nuestro Evangelio. Los vais a ir viendo, los estáis viendo, los habéis visto ya en nuestro programa de formación, que no solamente hay doctrina, por ejemplo, el cuarto curso, como sabéis, es doctrina generales, pero que hay también esta espiritualidad. Ahora con esta nueva etapa, ante lo que está pasando, estoy haciendo semanalmente, lo vais viendo, los puntos, los argumentos por los cuales decimos que Jesucristo es Dios. Esto lo deberíais de ir teniendo archivado, porque será un tema que tendremos seguramente que tratar cuando este libro se nos caiga. Cuando tú te encuentres con un sacerdote que diga, Jesucristo sí, pero su mensaje está muy anticuado, hay que ponerlo al día, porque si no, la gente no va a venir. Pero tienen tanta cara dura, son tan serios, tan estúpidos, que la realidad demuestra que la gente no viene precisamente porque han cambiado las cosas. Porque, Bélgica, donde han cambiado tanto 2,5% de práctica religiosa. Si no, o sea, si usted le dice, los luteranos, Bélgica y en Holanda, los reformados, que han cambiado todo, tienen su iglesia llena. Usted tendría un argumento, yo diría, a pesar de eso no voy a cambiar, pero bueno, hay un argumento. Ellos han cambiado, aceptan el aborto, la eutanasia, lo aceptan todo, pero todo significa todo. Y tienen la iglesia llena. No, ¿qué va? Ellos lo aceptan todo, tienen la iglesia más vacía que nosotros. Por tanto, ¿cómo podría seguir diciendo que si nosotros cambiamos, la iglesia va a estar llena? No es verdad. Lo que ha cambiado está peor. El camino no es el camino de la rebaja. El camino es el camino de la fidelidad. Una cosa que permito es también memorizar. La iglesia no tiene que ser moderna. La iglesia tiene que ser fiel. La iglesia no tiene que ser moderna. Cuando te dicen eso, hay que tener que modernizarse. No, jamás, nunca. Porque ¿qué significa modernizarse? Significa que hoy es una cosa y mañana otra. Porque ¿qué es lo moderno? Lo actual, lo que dice la mayoría, es que eso no cambia. Vamos a estar continuamente sometiendo a encuesta, a plebiscito, a sinodalidad, todo. Y ahora qué hacemos sobre este tema, pues que la gente cambiamos. Una cosa no puede ser verdad hoy y falsa mañana. La iglesia no tiene que ser moderna, la iglesia tiene que ser fiel. La iglesia no está para contentar a los hombres, la iglesia está para contentar a Dios y llevar Dios a los hombres y los hombres a Dios. Para eso está la iglesia, no para contentar a los hombres, sino para llevar a los hombres a Dios y Dios a los hombres, para salvar a los hombres. Esto no solamente Dios.
Pero de verdad, como os dije el primer día, tenía muchas ganas de venir a Argentina, que soy consciente de lo que estáis pasando, que soy consciente de la bondad de ese pueblo, de la profunda religiosidad de ese pueblo, que tiene unas raíces italianas muy fuertes, con esa espiritualidad italiana que es muy parecida a la espiritualidad del sur de España, una espiritualidad cristiana, una espiritualidad popular, que no existe en otros sitios, no existe, por ejemplo, en Uruguay, no tiene una advocación mariana, la Virgen de los 33, tiene muy poco seguimiento, aquí en Luján tiene un gran seguimiento. Esa vida lo que da y vemos no solo las consecuencias espirituales, sino las consecuencias económicas, las consecuencias físicas, el deterioro de todo, y cómo aumenta, más allá de la demagogia, cómo aumenta la delincuencia, la pobreza, la injusticia, la violencia, porque perdida la raíz que sostuvo a este pueblo, todo se viene abajo. Quiero que os veáis a vosotros mismos, como individuos y como familia de los franciscanos de María. Quiero que os veáis a vosotros mismos como aquellos monjes a los cuales San Benito ponía en una montaña aislada. Decía, aquí, el valle está ardiendo, aquí, estudiar, a rezar, a plantar alguna cosita para poder sobrevivir, a tener una vaquita, a tener una oveja, no muchas, para que no vengan a robarlas. Aquí, que vengan con los médicos. Esto, además de ese necesario apostolado, también va a exigiros otra cosa. Es imprescindible que os pongáis las pilas en la cuestión económica. No sé qué será el futuro, repito, no lo sé. Imagino que tenemos que construir una iglesia o comprar una iglesia. Aquellos monasterios humildes que después se embellecieron, muy humildes, casi cuevas rodeadas por alguna protección para evitar el saqueo. También necesitaban construirse para ayudar a San Francisco decía que de una piedra le dé una bendición y que de ellos piedras le daré tus bendiciones. Y no estoy descontento de la generosidad de los argentinos, no estoy descontento, porque soy consciente de lo difícil que es el momento que estáis pasando. No es, por lo tanto, un reproche, una queja, pero sí, vosotros lo mismo que los demás, tenéis que plantearos que esta iglesia tendrá que ser sostenida en el futuro por vosotros. Y no vamos a contar con ningún tipo de ayuda. Todo tendréis que sostener vosotros. Y cuando hablo de todo, digo, les habrá que costear el seminario, habrá que costear los viajes, habrá que costear una reunión, habrá que hacerlo. Cada uno según sus posibilidades. Muchos de vosotros no tenéis esas posibilidades y os ha supuesto un esfuerzo venir aquí. Cada uno según sus posibilidades. En vuestro programa también tiene que entrar la transmisión de los valores que estáis recibiendo. Tiene que entrar también, es decir, yo tengo que ir dejando algo a esta iglesia que es tu familia espiritual. Lo poquito que tú puedas dar, si es un peso, no debes de agobiarte por la cantidad, pero sí debes preocuparte si no eres capaz de aportar nada. El Señor elogia a la viuda que da unos céntimos, pero no la elogia porque de unos céntimos,
es mi monasterio, no puedo faltar a las reuniones. Tengo que ser capaz de transmitirlo, pues estar en mi familia, mis amigos, utilizando las circunstancias que me lo van a permitir. Y tengo que preparar algo para cuando sea necesario, porque quizá va a ser necesario morir, quién sabe. Ellos tienen los templos, nosotros la fe, pero había un momento en que la fe tenía que necesidad de los templos. Se producen situaciones críticas, ¿no? Me parece que no sé si a Canadá o Estados Unidos, una de tantas iglesias en venta, la diócesis pone la iglesia en venta, entonces fueron los lefebristas, los radicalistas atacando, y el obispado prefirió vender la iglesia para que hicieran una sala de juegos, un casino, al menor costo de lo que ofrecían a ese punto. Al fin y al cabo, esto es un gran culto a Dios, un gran santísimo. No nos poner una sala de juegos. Oiga, es que le están dando esto, le están ofreciendo más. Que saben que son su competencia y que se llevan a la gente. Tenemos que estar preparados. Y la preparación no se hace cuando ya el problema está encima. La preparación se hace mucho tiempo antes. Y es el Señor el que lleva mucho tiempo preparándonos. Si llega el día o la hora, no sé si puede dedicarse a un cisma, confío en que no, seguramente no, pero sí la situación en que no los sacerdotes, misas, que la gente dejará de ir porque no va a coger el coche y marcharse a un pueblo que está en una ciudad que está también tienes que ir a una más lejana y da pereza. Nosotros seremos aquellos, entre otros, también otros, tendremos aquellos que tendremos que dar y crear casas para pequeños cenáculos para que se pueda reunir la gente, a recibir catequesis, transmitir a los niños, transmitir, cuidar a los ancianos, a los enfermos, hacer una labor evangelizadora que ya no podrán hacer los sacerdotes, porque no querrán, porque no habrá sacerdotes. ¿De acuerdo? Bien, yo he cumplido mi tarea.